¿Por qué sigues siendo tu antiguo yo? Fíjate, tu futuro depende de lo que deseas o de quién quieres ser. Te hago esta pregunta porque muchas veces intentamos manifestar o crear grandes proyectos, sin embargo, no sabemos qué es lo que queremos en nuestra vida. Y te lo digo yo porque he creado varios proyectos, he fracasado muchas veces y he logrado grandes cosas. Uno de ellos es el podcast de Batalla Interna, que te lo dejaré en la descripción. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero ser un ejemplo para ti, porque yo también le he pasado muy mal, he tenido grandes batallas internas que te las iré contando a lo largo de este canal, si te suscribes, y te voy a revelar algo muy poderoso. Muchas veces deseamos ciertas cosas, pero no sabemos ni por qué las deseamos, ¿no? O muchas veces hablamos de elevar nuestro nivel de conciencia, y sí, elevas tu nivel de conciencia, pero hay momentos que regresas al punto de inicio, ¿no? Y muchas veces te anclas allí por semanas y no logras entender por qué no hay manera y estás con sobreesfuerzo, gastas mucha energía. Pues bien, vengo del alto rendimiento del deporte y cuando entendí que tenía una identidad que me forjaba y me estancaba en ese punto, que era la que no me dejaba ser quien quería ser, todo cambió. Y quizás te esté sucediendo lo mismo. Yo te hago la pregunta, ¿quién eres hoy? ¿Qué persona eres? ¿Con qué persona te estás identificando? Solo pregúntate, ¿en qué momento es el que más te ha impactado en tu vida? ¿Y qué momento te gustaría regresar a esa identidad y volver a ser esa persona? Muchas personas están en trabajos que no les gustan, incluso en relaciones de pareja con hijos y un contexto que no les gusta. Y no te digo que dejes ese contexto, sino que seas consciente. Muchas veces hablamos de ese nivel de conciencia, está muy bien, pero ese nivel de conciencia te dice que tienes que sostener esa situación, que tienes que quedar en esa situación, que tienes que cambiar esa situación o que tienes que cambiar la realidad de esa situación desde tu propio yo, para que tu yo futuro, ¿vale?, tenga el nivel de conciencia sostenible para seguir creciendo, ¿vale? Fíjate, tú deseas una cosa o deseas quién quieres ser en un futuro, ¿vale? La versión de ti que repites de manera constante que te está agotando, ¿cuál es? Porque yo, fíjate, yo vengo del alto rendimiento del deporte y a raíz de una lesión, mi vida cambió. ¿Por qué? Estuve durante mucho tiempo con un personaje con una identidad rota por dentro, que no tenía las herramientas emocionales para sostener esa situación. Y hasta que no cambió algo en mi vida, ¿vale? No pude dar un cambio. No pude, digamos, durante todo ese tiempo que forjé esa identidad, tenía cosas positivas y negativas, ¿vale? Pero en vez de coger las cosas positivas y aplicarlas para mi yo futuro, me estancaba ahí, intentaba recuperar el pasado, intentaba sentirme mal. Y muchas veces estamos así, cuando realmente lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, que está muy bien, y crear nuestro yo futuro. Que tu yo futuro esté orgulloso de tu yo presente. Y eso es lo que tienes que hacer. Pero para eso tienes que soltar cosas, ¿vale? ¿Qué emoción, ¿vale?, sigues cargando? ¿Qué emoción te sigue estancando a día de hoy? ¿Qué cosas te agotan? Es decir, muchas veces tú te despiertas por la mañana y estás cansado de seguir, ¿vale? De lo que vas a hacer, porque digamos que ya tienes la película de tu día y ya te la conoces de memoria, que lo único que puede hacer es empeorar. Y si no empeora, ni te suma ni te resta, estás agotado, ¿vale? Y yo te pregunto, ¿qué parte de tu pasado sigues decidiendo por ti? ¿Vale? ¿Cuándo va a cambiar eso? ¿Vale? Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Y fíjate, quizás te estés preguntando, ¿vale? ¿Yo cómo puedo cambiar esto? Sofian, porque tú lo has cambiado y me gustaría saber cómo lo has hecho, ¿vale? No es una tarea sencilla porque ahí es cuando entra tu ego. Mi identidad, ¿vale?, no dejaba soltar todo eso que supuestamente lo construí durante mucho tiempo, aunque a día de hoy ya no me estaba funcionando. Soltar eso para mí era un gasto de energía brutal, porque también, digamos que disfrutaba del dolor. ¿Por qué? Porque para mí, para lograr el éxito había que sufrir, y como yo sufría, entonces para mí ya estaba logrando el éxito de manera inconsciente, me estaba auto boicoteando. Y quizás te estés haciendo eso a ti mismo, pregúntatelo. Porque si es así, ¿cómo vas a romper esa identidad creada durante muchos años? Y yo digo que hay dos maneras. O una es por dolor, que duela tanto, 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 que venga un quiebre muy importante en tu vida, una enfermedad o cualquier otro acontecimiento que te rompa por dentro, que digas, esto ya sí que no, es decir, te rompe por dentro, que luego disparas, que era lo que a mí me sucedió. O, ¿vale?, que también esto es un arma de doble filo,
elevas tu nivel de conciencia de manera consciente y te das permiso, pero de manera progresiva, y ten en cuenta que vas a ir cayendo a poco y progresar, caer y progresar, pero tiene que ser de manera consciente. Saber que habrán días negativos, vuelves a regresar porque tu identidad durante mucho tiempo es dominante, y seguir progresando, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque aunque tengas un quiebre muchas veces, la mente es muy jodida muchas veces y te regresa a punto de inicio. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque al final tienes que dejar ir a esa identidad y es un proceso, ¿vale? Es un proceso. A mí te engañaré si te digo que fue de la noche a la mañana, cambié ciertas cosas y lo cambié. No. Yo aprendí, como muchas veces les digo, a base de palos. Y te quiero aplicar el alto rendimiento en tu vida, porque a mí me ha servido el probar muchas cosas hasta encontrar mi ventaja injusta, que ya la tenía, pero no era consciente. Y te lo quería compartir contigo porque tú tienes muchas cosas positivas que tienes que para aportar al mundo y para ti mismo, pero sin embargo no te estás dando permiso por varias circunstancias de la vida, ¿no? Quizás por miedo, quizás por ego, sigues forjado en esa identidad. Fíjate, un caso muy frecuente que nosotros tenemos en la comunidad, que por cierto te la dejaré en la descripción si quieres tener esa transformación, pero fíjate en el podcast y también en mi entorno, muchas personas han estado funcionarios con sueldos muy cómodos y muy bien valorados, pero no les llenaba por dentro. Mi pregunta es, si tú imagínate, muchas veces dices, si yo cobrase 10.000, 5.000 estaría muy bien, o más, ¿eh? Es decir, pero no estaban alineados, es decir, algunos son funcionarios, por ejemplo Alicia, que contaba su historia, que era funcionaria, que tenía un sueldo, que le costó ganarse las oposiciones, no sé si 1 año o 2 años, contaba, y aún así no se sentía, y cuando lo logró estuvo como, no sé si recuerdo, 1 año o 2 años, después de tanto trabajo, y no le llenaba y al final lo tuvo que dejar y se fue por algo que era incierto, con una incertidumbre, no sabía lo que era emprender como tal, es decir, no sabía lo que iba a suceder en el futuro. Quizás hubiese sido peor, ¿no?, que quedarse ahí como funcionaria, seguramente, pero le fue bien, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hay personas que se estancan en esa identidad cuando realmente eso no les llena por dentro. ¿Por qué? Porque es conocido, y para el ego lo conocido pues es mejor que lo desconocido, ¿no? Entonces ya por supervivencia prefieres quedarte ahí que no ir. Pero ¿qué pasa? Eso día a día te consume por dentro. Y esto solo lo saben las personas que realmente se encuentran en esa situación en varias áreas de su vida, ¿eh? Es decir, puede ser una relación tóxica, en una profesión, en cualquier cosa, ¿no? Que esto se extrapola en varias áreas de nuestra vida. Pero lo más importante es por qué toleras esa situación, ¿vale? ¿Por qué no piensas en crear una nueva versión de ti? Y te pregunto, ¿quién necesitas ser para crearlo? Si tú ya sabes que necesitas otras herramientas, yo te invito a que las creas. Y te diré más, no hace falta ni que las creas, sino que ya las tienes integradas en ti y que durante mucho tiempo has apagado tu yo, ¿vale? Que te cuesta expandir tu nivel de conciencia y poder ver esa luz que tú tienes dentro para poder ofrecerla. Y esto no es algo solo a nivel espiritual, es algo que es pragmático, es decir, es algo que tienes en ti. Solo tienes que fijarte en qué momento has estado más contento en tu vida. Por ejemplo, yo el deporte, entonces el alto rendimiento, y cómo eso he conseguido sacar ese potencial que yo tenía y llevarlo a otras áreas de mi vida. Y tú también lo tienes. Lo que pasa es que tienes que hacer preguntas profundas, quitar miedos, quitar creencias y sobre todo dejar de perder energía. Porque es muy difícil estando en esas situaciones, ¿vale? Que tú digas, vale, voy a elevar mi nivel de conciencia. No funciona así. Primero tienes que limpiar. Para mí tienes que hacer un barrido de una base muy sólida. ¿Y qué quiere decir eso, no? Que el entorno, quitar cosas, por ejemplo, profesiones que te están consumiendo por dentro. Y no te digo que dejes tu trabajo y empieces otra cosa, no. Dice, haz como un mono. Dice, no sueltes una rama hasta que no tengas otra. Para las personas que, por ejemplo, tengan miedo, hay otras personas que no les hace falta. Es decir, hace la teoría del mono, ¿no? Que no suelto una rama hasta que no tengo otra. Bueno, y tienes que ser consecuente. Es decir, fíjate, Alicia, cuando hizo ese cambio, no sabía lo que le iba a venir en un futuro, pero sabía por dentro, con una intención muy clara, que lo iba a conseguir. ¿Y qué quiere decir con eso? Que muchas veces, cuando me preguntan en la comunidad
no sé mi propósito de alma, no sé si eso me va a funcionar, intentamos seguir una tendencia, ¿no? Que si la IA, que si esto, que si lo otro, porque los otros les funcionan. Pero es que aunque tú factures y salgas de esa situación de dolor, volverás a caer, porque en vez de estar preguntando el cómo, pregúntate el por qué haces lo que haces. Y cuando tú haces esa pregunta, luego manifestar o lograr grandes cosas es muy sencillo. Porque al final lo tienes tan claro, tienes solo un camino, que ya no hay más cosas que hacer. Y vas a picar ahí, pico y pala, hasta lograrlo. Y eso en el deporte se ve muy claro. Fíjate que los grandes deportistas de alto rendimiento, en los deportes individuales, gana una persona y son tropecientas. Entonces, tú tener claro que vas a ganar esa meta no es sencillo, porque todos piensan lo mismo. Pero si es lo que extrapolamos al emprendimiento, es sencillo, porque muchas personas pueden ganar ahí. No hace falta que seas el número 1, ¿vale? Puedes ser el número 500 y seguir ganando mucho dinero cuando hablamos de abundancia económica, ¿vale? Entonces, hazte esas preguntas. Pregúntate, ¿realmente estás donde tú quieres estar? ¿Te gustaría cambiar algo en tu vida? Pues empieza quitando esa versión de ti que te está agotando, que tú mismo o tú misma has creado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque has aceptado un yo día tras día. Un trabajo que no te gusta, una relación de pareja, un entorno que te habla de una manera. Y eso se tiene que cambiar. ¿Cómo? Accionando desde mañana. Muchas veces hablamos de hábitos, de rutina, de disciplina. Está muy bien. Pero aparte de eso, que es una consecuencia de eso, tendría que ser algo normal. Es decir, lo que pasa es que estamos a nivel social viviendo en un entorno que nos pone la situación difícil cada vez más. Pero al final, solo pregúntate, es decir, sé tú, quítate las cosas que te molestan y verás cómo vas a encontrar motivos por el cual no quitar esas cosas. ¿Vale? Empieza a soltar. Necesitas soltar hoy, no mañana, hoy. Porque si no, vas a seguir cansado, cansada. Yo te hago esta pregunta, ¿qué haría hoy tu yo futuro? Es decir, esa persona en la que te quieres convertir, visualízate y qué es lo que haría esa persona para cambiar la persona actual. ¿Qué tienes que ser hoy para ser esa persona en un futuro? O esa persona del futuro que cambiaría en ti, hoy mismo. Y otra pregunta reveladora, ¿qué harías sin miedo? Imagínate que no tienes miedo, que si emprendes no pasa nada. Imagínate por un momento, hablando del emprendimiento, que esto, por ejemplo, lo podemos extrapolar a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, la relación de pareja también, es decir, que dejas tu pareja tóxica, siéntete por un momento que estás solo o sola. Aparece un miedo, que es lo que aparece, y analízate. Quizás esas emociones son las que no te dejan proyectar. Por ejemplo, si quieres emprender y no tienes dinero, ¿no? El respaldo económico, emocional, que le llamo yo, ese respaldo, ¿no? Que a veces es algo que nosotros creamos, que a veces no te hace falta un respaldo, porque realmente puede venir algún acontecimiento que tú no controlas y todo ese respaldo se esfume, ¿vale? Pero tú imagínate que eres millonario, ¿vale? Y que estás trabajando, ¿dejarías tu trabajo, emprenderías? Tu respuesta es sí. Entonces, si tu respuesta es sí, es que tienes miedo, miedo a no actuar. Yo te pregunto, ¿qué harías sin miedo? Entonces, detecta esas cosas que te generan miedo e intenta cambiarlas. No esperes, no esperes. Y cuando te digo no esperes, no te estoy diciendo que te saltes a la piscina, sino que empieces a elevar tu nivel de conciencia. Cuando hablamos de niveles de conciencia, ¿no? De David Hawkins y tal, pues elévalas. Es decir, elévala a tal punto de decir, mira, estoy cagado, estoy cagada y no pasa nada, es ser sincero contigo mismo y quiero cambiar mi vida. No sé cómo, pero tengo que cambiar mi vida. Y verás que tu nivel de conciencia automáticamente va al siguiente nivel porque eres más sincero o sincera contigo mismo. Y yo me dije eso, pero durante mucho tiempo estuve anclado a ese ego, yo, a esa identidad del deportista. No, yo voy a volver por mis cojones, que yo voy a volver, y perdóname por la expresión, pero visualizando, ¿no? Me estoy imaginando ese Sofian de hace años, y y está muy bien, pero quizás hubiese vuelto
al alto rendimiento muy fácil si hubiese canalizado esa ira, esa vergüenza, esa rabia, esa apatía que tenía, hubiese venido con una energía brutal. Que muchas veces yo tengo esa conversa conmigo de intentar volver a, no solo a entrenar, que ya sigo entrenando, ¿no? Sino de intentar algo chulo y grande, ¿no? Y sí que es verdad que como que han aparecido más proyectos que yo mismo he creado, ahora me encuentro que, bueno, disfruto incluso mucho más en esta nueva área de mi vida, ¿no? Donde en algún punto se encuentran, tienen la unión y donde me siento calibrando, no sé si a 1000, pero me siento satisfecho, ¿no? Y sí que es verdad que hay cada día más trabajo, porque eso es lo que os comento del alto rendimiento, se extrapola en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué decisión estás evitando? Pregúntatelo, porque durante mucho tiempo he evitado darme una oportunidad y fíjate que suena pragmático. Y si te das tú la oportunidad en tu vida, vas a ir al siguiente nivel literalmente. Si estás evitando, es por miedo, que es lo que hemos mencionado antes. Quita el miedo y vas a dejar de evitar cosas y vas a accionar. Ahora bien, agárrate porque vas a fracasar muchísimas veces. Quizás el 2% le salga bien a la primera. Y fíjate que la comunidad lo comento, ¿no? Es decir, si tú adjuntas tu ventaja injusta más tus habilidades, el fracaso se reduce. Pero el fracaso no existe siempre y cuando, ¿vale?, haya un aprendizaje después, porque al final vas a lograrlo. Si tú al final fracasas punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5 veces y lo logras en la sexta, te puedo garantizar que las anteriores no te vas a recordar de nada. ¿Por qué? Porque has dado sentido a todo el fracaso que ha habido anteriormente. Yo siempre digo que los puntos se unen hacia atrás, no hacia adelante. Hacia adelante hay incertidumbre, hay miedos, porque no sabes, pero hacia atrás todo cobra sentido. Entonces, si tú ya sabes que vas a fracasar muchas veces y en algún momento lo vas a lograr más o menos y todo lo anterior va a cobrar sentido, entonces, ¿por qué lo estás evitando? Porque estás mirando hacia adelante, no estás entendiendo el juego de la vida. ¿Vale? Estás proyectando el futuro, intentando controlar lo incontrolable. Nadie va a controlar el futuro. Nadie, te lo puedo garantizar. Incluso esas personas que tú admiras no controlan el futuro. Intentan condicionarlo, pero muchas veces no lo controlan. Te lo puedo garantizar. Y eso a grandes escalas también. Un deportista, ¿no?, que San Ronaldo quiere llegar a 1000 goles, no lo controla. Mañana se rompe el pie y ya no, pero él está condicionando para lograr eso. Luego puede venir algún acontecimiento y no lograrlo, ¿no? Pero al final, si se queda cerca de ese propósito, de ese yo futuro, todo esto tiene sentido. Entonces mi pregunta es, ¿qué haría tu yo futuro hoy para convertirse en la persona en la que te quieres convertir? Espero que te haya ayudado este vídeo. He intentado aportarte de manera condensada mucho valor, porque si lo aplicas de manera consciente y elevas tu nivel de conciencia, los resultados son inminentes. Es imposible que no lo logres. Más o menos tomando varios caminos, quizás no tomando el camino que a ti más te guste, quizás la vida siguiendo ese propósito te va a llevar a otros caminos que no te va a gustar, pero lo vas a lograr. Y cuando lo logres y mires para atrás, todo tendrá sentido. Y entenderás por qué te ha estado pasando esto a día de hoy y tu batalla interna tendrá sentido. Espero que te haya servido y si es así, me ayudarás si te suscribes y te dejaré los enlaces en la descripción. Seguimos en expansión. Chao, chao familia.